Sí. Hola, muy buenas tardes. Pero pégatelo. Sí. Así. Hola, muy buenas tardes. Que tengo que cambiar. Está un poco alto la silla. No pasa nada. Bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy en esta sesión, no solamente para escuchar a nuestro querido maestro, sino para escuchar una serie de propuestas de esa reflexión un poco de la que venimos, para intentar aterrizarlo en la actualidad, ¿no? Yo quería presentar, bueno, que no, obviamente, ni soy quien, ni necesita presentación, el profesor Arenas, Carlos Arenas, que aparte de ser profesor de Historia Económica, sobre todo yo creo que es un intelectual comprometido y un hombre muy activo. A mí me gustaría presentarle, no se lo he preguntado a él, que opinará, como una de los iniciadores o los promotores de una iniciativa, en estos momentos yo creo que tiene una gran relevancia política e histórica, seguro, que es la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social. ¿Vale? Entonces, yo ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien. Efectivamente. Estamos y pronto haremos un encuentro, una presentación de esa plataforma que no digo que haya costado un gran trabajo, pero sí, desde hace meses venimos fraguando de unir a la izquierda. Cuando de izquierda decimos del PSOE hasta Podemos sumar iniciativas a los sindicatos y a los movimientos sociales en una alternativa a la derecha andaluza. Y ahí me quedo. Ya tendréis ocasión de conocer más en detalle de qué va la cosa. Yo venía a hablar de la Primera República. La Primera República, bueno, lo que conocemos como Primera República del siglo XIX. Y no del año, los 11 meses que transcurrieron en su trayectoria, en su vivencia, sino fundamentalmente de su origen. Ya se ha dicho, porque había estado algunos en las sesiones anteriores, y todo el mundo lo repite, ¿no? Aquella es una república olvidada. ¿Quién se acuerda de la Primera República? Todavía de la Segunda. ¿Y por qué es olvidada? Pues porque solo duró 11 meses, porque está un poco desprestigiada, porque tuvo 4 presidentes, con lo cual pues da una sensación de provisionalidad, de eventualidad, de algo poco serio, ¿no? Frente a la otra, que duró 8 años, hubo una guerra civil por medio, ambas digamos que terminaron con golpes de Estado. La primera con el golpe de Estado de Pavía y después Martínez Campos, y la segunda por la de Franco y demás, ¿no? Pero bueno, viene a colación esto de que siempre la derecha, las élites, la monarquía, la iglesia, los oligarcas, cuando las cosas le han ido mal, cuando han tenido que distribuir en algo el producto social español, han recurrido siempre a la violencia, ¿no? Y también fue el caso de la Primera República. Y hoy estamos en una situación, no digo, espero que no sea similar, pero el hecho de que el guerra civilismo se instale de nuevo en nuestro país, vuelve a resonar los viejos cánticos clericales, militaristas, la confrontación, se resucita la ETA, ya voy a seguir si ya lo conocéis, ¿no? Volvemos de nuevo a encontrar una situación parecida de avance de los discursos tramposos y utilitaristas de la extrema derecha y de sus cómplices, y por tanto todo lo que sirva para sostener esta avalancha será bienvenido. En mi charla, que espero que sea más amena que ilustrativa o académica, quiero empezar diciendo, o contestando lo que dijo el otro día aquí Gerardo Pisarello, ¿no? Que dijo que aquella fue una república inesperada. Bueno, voy a intentar rebatir con todo el cariño que le puedo tener, obviamente, rebatir un poco eso, ¿no? Inesperada, ¿por qué? Porque conocéis la historia, ¿no? Amadeo
que es el rey que ha buscado Prim, después de buscar muchos reyes por toda Europa, pues cesa, abdica, y entonces España tiene una doble alternativa: o volver a reproducir, buscar un rey por toda Europa, o finalmente instaurar la república. Y por eso se dice que es inesperada. Sin embargo, hay cosas que chocan, ¿no? Sí, empieza la Primera República, hay un primer presidente que dura mes y medio, que convoca elecciones creo que en marzo. Las elecciones se celebran en mayo, y esas elecciones dan el 90,34% de votos para el Partido Republicano Federal. 90,34%. Según, digamos, una ley electoral, la vigente entonces, la del 69, de sufragio universal masculino, 90,34%. El ganador de las elecciones es el presidente de ese partido, que es Guy Margall. Para hacer una comparación, decir que los partidos que tomarían el relevo a la República, el partido alfonsino liderado por Cánovas y también el otro de Sagasta, no llegan ni al 5%, 5 o 6%. Por tanto, os podéis imaginar el fraude tan brutal que fue para la sociedad española y para la historia de España, que el 90 y pico por ciento, 98%, pasados unos meses se convirtieran, desaparecieran de la faz de este país, para dar paso a unos golpistas que solo representaban al 5-7% de los votantes. A partir de esa elección, el 1 de junio de 1873, aquella república se convierte en República Federal. Las Cortes que se han elegido declaran que la república será no unitaria, sino federal. Y pocos días después, el ganador de las elecciones, Guy Margall, se convierte en presidente de la Primera República. Y a partir de ahí también pues, comienza la elaboración de una nueva constitución, que no terminaría de ser proclamada, pero sí me interesaría al menos destacar 2 puntos. Para que vea ahí, bueno, 2 puntos. Una, de España. Sí, sí. Además de una vez, porque España se define, y tener esto en cuenta, España se define como una nación de estados. Una nación de estados. Hoy estamos hablando de un estado plurinacional. Una nación de estados, un estado plurinacional. Fíjate lo que cambia la cosa. El nacionalismo centralista o periférico se nos ha metido por el cuerpo, y si queremos reivindicar la república, tenemos que empezar a reivindicar esa noción de España. Es una nación, como dice mi amigo Ángel Duarte, en España, en aquella época había una nación, que era España, con distintos estados, regiones, lo que se quiera, pero una sola nación, España. Y el siguiente punto, el artículo 96, dice: los estados, en este caso el andaluz, o el catalán, o el valenciano, regirán su política propia, su industria, su hacienda, sus obras públicas, o sea, tendrán autonomía y soberanía para, digamos, gestionar sus propios recursos. Bueno, esta es la república inesperada que decía Pisarelli, ¿no? De pronto inesperada, tenemos una república aquí, o la república olvidada. La cuestión es que yo me pregunto si realmente, yo no me pregunto, lo digo, ¿no? ¿La Primera República es olvidada o es porque fue una república andaluza? Y esto no es chauvinismo, yo lo voy a demostrar. Una república andaluza. Así que cuando se olvida la Primera República, lo que se está olvidando es Andalucía. Desde entonces, desde la derrota de esa Primera República hasta hoy, se está olvidando Andalucía. Y hay que decir, Andalucía era federal más que nadie. El federalismo andaluz es anterior y distinto al resto de los federalismos españoles. Anterior y distinto. Anterior, el padre del federalismo español es Guy Margall, ¿vale? Es el que mueve toda, lo digo todavía Pizarro también. Guy Margall nace en 1824. Sin embargo, hay un andaluz que se llama José Moreno Guerra,
diputado en las Cortes Españoles de 1820, o sea, 4 años antes de que naciera aquí Margal, que ya está hablando del federalismo español en las Cortes. Decía que mejor o peor, un federalismo, España se merece, tiene que organizarse, digamos, en términos federales. ¿Quién es este Moreno Guerra? Moreno Guerra es un rico, un hacendado cordobés, que va a Cádiz, digamos, huyendo de las tropas napoleónicas, que se gasta el dinero en Bailén para estrechar un ejército que combata en Bailén a la gente, a Murat y a la gente de Napoleón, que tiene aquella victoria, y que en las Cortes, ya acabo de decir lo que anunció, pero que también está hablando de cosas muy importantes para el futuro del federalismo andaluz, ¿no? Uno, en contra de lo que las Cortes del año 12 estaban diciendo, es que las jurisdicciones señoriales hay que repartirlas. Desde el año 1813 hay un acuerdo para que los antiguos señores se queden con la tierra y pasen de ser señores de la tierra, señores jurisdiccionales, a propietarios de pleno derecho. Moreno Guerra dice, en absoluto, esa gente tiene que dejar todas sus posesiones y repartir la tierra, y también le dice a los campesinos no pagar ningún tipo de impuesto para esa gente. También habla digamos, de la contribución de la renta. Los ricos tienen que pagar más. Y también habla de las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos. O sea que es una persona muy avanzada. Y sin embargo, podemos decir, bueno, esta es una persona que está sola, ¿no? Moreno Guerra respira por boca, o habla, pero dicho, por boca de mucha gente, sobre todo de otros muchos gaditanos y sevillanos. ¿Por qué? Porque en esa época ya Cádiz y en parte también Sevilla han perdido el monopolio del comercio con América, ¿de acuerdo? Desde 1778 Carlos III ha declarado su pragmática para que ya todos los puertos españoles pueden comerciar con América y el monopolio gaditano y en parte sevillano pues desaparezcan y por tanto los gaditanos se sienten agraviados. Se sentirán mucho más agraviados, muchísimo más agraviados cuando a partir de 1810 empiezan las repúblicas americanas a independizarse y frente a una opción militarista, belicista de Fernando VII del Estado español, los gaditanos están hablando de federación con América, de reconocer las repúblicas que se estén estableciendo y tratar con ellos como federados dentro del Estado español. Obviamente, a nadie se le escapa que lo que quieren estas familias gaditanas o sevillanas es seguir teniendo arte y parte en el comercio con América. Bien, pues esta gente son tratados como separatistas. ¿Os idea? Nosotros éramos los separatistas de la época. Y como separatistas, pues teníamos que estar, obviamente, perseguidos por los centralistas, por Madrid, etcétera, etcétera. Éramos la quinta columna de las repúblicas americanas en España. Lo que defendía Moreno Guerra y los gaditanos, que podía decir muchos de ellos, la mayoría de ellos, lo que decían, o que lo querían practicar era una especie de doble patriotismo, algo que después hemos visto los catalanes y los vascos. Los catalanes y los vascos, ellos tienen un doble, o han tenido un doble patriotismo, siguen teniendo en gran parte, ¿no? Un doble patriotismo, de manera que ellos son política y culturalmente, digamos, una cosa, y económicamente otra, porque vivieron durante mucho tiempo del mercado español. Son españoles en lo económico y separatistas o independentistas o federalistas en lo político y en lo cultural. Y pasaba igual con Moreno Guerra y su gente. Nosotros queremos ser españoles, pero repiten ustedes la opción que tenemos a que nuestros negocios, nuestras actividades económicas vayan dirigidos, como hasta ahora, al mundo, a las relaciones con América. Y nace de ahí, de esa persecución, pues una mentalidad federalista, ya digo, anterior a
que se le ocurriera a Pimargal y otros muchos, podría decir también montones de nombres y apellidos que forman parte de esa misma generación. Todavía decía Pizarello no, y en Andalucía está Fermín Salvochea. Ni Fermín Salvochea no era más que uno más, ni siquiera era el más importante, ni siquiera el más importante. Respecto, por ejemplo, a, no sé, a un Fernando Garrido, o Ramón de Cala, o un Paulo Angulo, a tantos otros republicanos federales de la época, a Federico Rubio, el médico de aquí de Sevilla, decenas que después pues, tendrían una representación muy importante en las Cortes españolas. Y no solamente eran federalistas avanzados porque eran darwinistas, cuando digo darwinista, negando la creación del cosmos, sino la evolución, que para aquella época aquello era realmente un sacrilegio. También eran anticoloniales y antiesclavistas, los años 40, 50, y eso es importante porque el esclavismo español, se habla de España, pero el esclavismo español, los negocios esclavistas españoles se sustentaron en el triángulo que después ha servido para el gran capital español de todos los tiempos, que es Madrid, el País Vasco, Cataluña. Esta gente han hecho el dinero, han hecho la acumulación originaria de capital importante que ha habido en España, en una parte importante de esa acumulación, por el tráfico de esclavos. Los Güell y los López y compañía, exactamente, con el tráfico de esclavos. Y muchas de las revoluciones, me estoy desviando un poco, pero muchas de las revoluciones, supuestas revoluciones que se hicieron en el 19, por los espadones y los golpes de Estado, era por controlar Cuba, por controlar La Habana, por intentar evitar que el antiesclavismo, la antiesclavitud andaluza se impusiera. Pero no solamente eran federales avanzados, también eran socialistas utópicos, no todos, pero muchos de ellos, ¿no? Ahí está algunos de los que he dicho, pero también los Abreu, por ejemplo, o Sagrario de Veloy y tantos otros que mi amigo ya fallecido Antonio Cabral estudió. Eran socialistas utópicos, falasterianos, furrieristas, que soñaban una Arcadia andaluza cerrada, con estos parámetros económicos y sociales de los que estoy hablando, y ofreciéndole a las clases trabajadoras bueno, la posibilidad de vivir en paz, en armonía y distribución de la riqueza. Y otra de las vertientes de estos federalistas andaluces era llegar a una alianza con los otros postergados, con los otros preteridos del momento, que son los campesinos. ¿Por qué? Porque había una desamortización del 36 en adelante, porque había otra del 54 y porque, igual que hoy, se está usurpando la sanidad pública y la escuela pública, entonces lo que se usurpaba era la tierra. Y por tanto, esta, digamos, burguesía ilustrada, estas clases medias, donde había muchos médicos, muchos abogados, etc., eran el 20% del Partido Republicano Federal, la inmensa mayoría eran artesanos, campesinos, jornaleros, etc. Pero ese 20% llegó a esa alianza con las clases campesinas, clases jornaleras, de tal manera que ellos entendían la revolución como una obligación ineludible de que participara la clase campesina y jornalera. Cuando quieren hacer una revolución, y después hablaré un poco de ello, hacer una revolución se van al campo a jugarse la vida, entonces partistas se jugaban la vida, no se iban el de Martín de un coche, entonces se jugaban la vida de verdad, no huían, se jugaban la vida. La clase campesina hace una revolución federal para España. Ejemplos hay muchos, ¿no? En el año 57, en el Araal, ¿no? En todo el Valle del Guadalquivir, hasta que el ejército los coge, los prende y fusila más de 100, o la revolución de Loja de 1861 con el Albéitar Pérez de Lara, republicanos federales, garibaldinos, que se decía entonces también, republicanos federales y campesinos. Y pues, es una mancha. La mancha es de esta formación, estos demócratas que se dicen a sí mismos republicanos federales, es una mancha que se extiende por casi toda Andalucía. Hay un ejemplo claro que es el gobernador civil de Málaga, que se llama Guerola,
que escribe, por cierto que recomiendo sus memorias, que escribe como de que en cada pueblo la gente se está apuntando, que la gente lo que quiere es repartir la tierra, lo que quiere es volver a recuperar la tierra de las que han sido expropiadas. Por tanto, un federalismo anterior, pero también diferente. Diferente porque propone al Estado una manera de organizarse distinta a la que se estaba fraguando. A ese Estado nacional basado en lo que llamaríamos después el nacional militar catolicismo, en las gestas heroicas. Bueno, vemos ahí a Abascal ya con el gorro el yelmo. Es lo mismo, si no han cambiado las cosas, son los mismos, las mismas tonterías, las mismas trampas históricas y culturales de entonces son las de ahora. Porque no saben otra cosa, no están civilizados. La guerra, el yelmo, la lanza, el escudo, el caballo, vuelven siempre a lo mismo. Por tanto, frente a esa Estado-nación, Andalucía y los federales andaluces están proponiendo primero, obviamente, una república. ¿Qué es república? No solamente que venga el rey, no, que quiten al rey, a Isabel II. También que se cree una nación republicana. Antes hablábamos de esta plataforma, ¿no? Una nación republicana donde la gente tome conciencia de la obligación que tiene participar en política. Esa es la república. Si hay una república o un presidente de la república electo, muchísimo mejor, claro. Pero la república, la nación republicana es eso. Y también, en el orden político, pero también esta gente en el orden económico proponen otra cosa. Y por eso Andalucía fracasará y fracasará su propuesta. Quieren una propuesta económica librecambista. Quiere decir, nada de aduanas, que los mercados sean mercados, que los mercados no estuvieran ni están como hoy sometidos o a la sombra del poder, donde no hay competencia, están los lobbies, ahí está el IBEX 35, ahí está, vosotros hacéis la comparación. Y en el pasado igual, ¿no? El Estado español ha servido para encumbrar, antes con el esclavismo y con todas estas muchas cosas, con el proteccionismo, a encumbrar a distintas burguesías en España. Y Andalucía proponía otra cosa. Y lo proponía con razón, entre otras cosas porque en esa época, estamos hablando de los 1860, 70, solamente las ciudades costeras andaluzas, solamente, o sea, de Almería hasta Ayamonte, obviamente Cádiz, también Sevilla, por aquello del puerto, etc., representaba el 13% del PIB español. O sea, lo mismo que hoy toda Andalucía. Si a ese 13% le unimos el resto del producto económico que podía tener el resto de Andalucía, Andalucía era la región más rica de España en esa época. Y hoy es el más pobre. Todo eso resulta de ese fracaso del republicanismo andaluz. Por tanto, se consideraba con derecho. Somos aquí, y además somos los más sabios, los más inteligentes, los más avanzados, los más progresistas, como acabo de decir antes. Cataluña, con toda su industria, no llegaba más que al 10%, y Madrid al 8%. Hoy, fijaros lo que representa Madrid para el PIB en España. Decía un parlamentario jerezano, sevillano que vivía en Jerez, dice: las 800 bodegas jerezanas valen más que toda la industria catalana. Eso lo decía en las Cortes, lógicamente. Y además decía, los fueros bancos son un engaño, no es mentira. Bueno, no le perdonaron aquella injuria, ¿no? Cierro paréntesis. Y junto a esa opción librecambista, porque decían que una industria como la malagueña, que dice que fue pionera, u otras, no sobreviviría con carbón importado con aranceles altos traídos de Asturias, ni sobreviviría con hierros caros del País Vasco, que para sobrevivir tenían que traer, pues igual que mandaban los vinos y las pasas a Inglaterra, traer carbón y otros productos ingleses
con los cuales poder desarrollarse. No. Desde los años 40, 50, hasta la entrada en la Comunidad Europea, España ha sido un Estado muy proteccionista, y las empresas españolas se han servido del Estado y de un mercado interior capturado. Bien, por tanto, aquello del librecambismo, aquello de la libertad, del libre comercio, aquello no pegaba. Pero pegaba mucho menos que Andalucía desafiara al Estado, incluso militarmente al Estado. Habéis oído hablar de cantonalismo, ¿no? Es una manera de ridiculizar a la República Federal de los andaluces. Los andaluces cantonalistas. Parece que eso fue una ocurrencia del año 1873. Los cantonalistas republicanos federales, unidos a los libertarios de la Primera Internacional, se vuelven locos y se hacen cantonales y se les ridiculiza. Bien, el cantonalismo, llamado también municipalismo, o la manera de entender el federalismo a la andaluza, es eso. Y además tiene su origen mucho más atrás. Voy a hablar de la República Federal de Córdoba, estoy hablando del siglo XIX, de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? De las juntas, del juntismo. Tenemos una cosa llamada la Junta de Andalucía. ¿Por qué junta? ¿Por qué no le hemos llamado asamblea? Por la reminiscencia de lo que significaba el juntismo, que es una asunción por parte de la municipalidad de las regiones de asunción de cuestiones, de dimensiones políticas del Estado. Y cada vez que había en el 19, que hubo muchas rebeliones militares más o menos liberales, allí estaban las juntas andaluzas, las juntas de los municipios andaluces. Y los hubo en 1810, en 1820, en 1835, en 1840, en 1843, en 1854 y la más gorda de todas, antes de sucumbir, la de 1868. ¿Qué significaba aquella gente? Que es el poder, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Y yo me organizo. Y si usted manda a un gobernador civil, no lo quiero, fuera. Y si usted manda un capitán general, no se preocupe, que ya lo pongo yo por... Y si usted manda un cuerpo de ejército, no se preocupe, ya están las milicias nacionales, las milicias municipales de cada cantón para preservar el orden público. Un ejército que sirva, lo decía Azaña, ¿verdad? Mejor. Un ejército que sirva como ejército gendarme no lo queremos. Azaña lo diría, por supuesto, un siglo después. Sin embargo, tuvo que tragarse a Azaña el que el ejército tuviera, obligaciones de gendarme, de policía. No lo queremos. Claro, en un Estado que tiende al proteccionismo y que tiende al centralismo, aquello era un desafío. Un desafío que incluso terminaba mal, porque lo de entonces, hoy pecamos de sumisos, ¿verdad? La gente republicana de entonces era cualquier cosa menos sumisa. Este Moreno Guerra del que yo hablaba antes, además de ser un conspirador nato contra Fernando VII, pues armaba a las milicias. Cuando se establecía Madrid, pues prepararon milicianos, que vienen las tropas de Bardají, que vienen las tropas del ministro, vienen las tropas de Madrid, vamos a defendernos. Al final, Bardají dimitió y no hubo tal guerra. Y en el año 1835 se forma un ejército en Andújar para ir a luchar contra Madrid. Miles de andaluces a luchar contra Madrid porque, la ley prohibía a las juntas locales. O sea, una confrontación de estados municipalistas, de estados federales al Estado central. La más importante y decisiva de esas juntas fue la que se crea con la Revolución Gloriosa de 1868. ¿Por qué se hace en Cádiz? ¿Por qué en Cádiz? Y no en El Salvador. ¿Por qué no en Barcelona? ¿Por qué es la revolución que hecha Isabel II es en Cádiz? Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Por la fuerza que tiene el federalismo y que tienen los republicanos federales que, pues contribuyen con el ejército, con la armada,
por razones que si quieres después os cuento, pero que no han lugar, a Isabel II. Y los republicanos federales se creen que han vencido. Han vencido, ¿eh? Ahí están, hemos vencido. Y crean juntas en cada uno de los pueblos, juntas que empiezan a dictar leyes con sabor de Estado, no al impuesto de consumo, sí al pago de un impuesto de la renta, no a las levas militares, a los quintos, separación de la Iglesia y el Estado. Y no solamente hacen ese tipo de declaraciones programáticas, sino que las ponen en práctica. Durante 20 días, un mes, las ponen en práctica. Entre otras cosas, pues prohibido que las procesiones salgan a la calle. No vamos a quitarle el gusto a la gente con su estandarte y su... que salgan a la calle, que den tantas vueltas como quieran dentro de la iglesia, pero en la calle no. Las únicas manifestaciones son las de la congregación civil laica, que ya saldrán también con sus banderas, con sus estandartes, sus clubes republicanos, sus sociedades obreras, curas ninguno. Es más, las iglesias que están medio derruidas las vamos a terminar de derribar. ¿Por qué? Porque hay que darle trabajo a la gente. No es que vayamos a derribarle ni a quemar, no, que están ya derruidas, porque en gran parte los monjes se han ido, ya no hay, están cayendo, pues vamos a terminar de derribarlas. Por tanto, como veis, es una velocidad absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Y, sin embargo, aquella revolución que duró un mes, pues fue frustrada. Fue frustrada porque en Madrid, pues llega a un acuerdo en la Junta de Madrid, en representación, no sé por qué, de toda la Junta de España, le dan el poder a un gobierno provisional, que es a mano del general Serrano, y está Prim, y está muchos de los que sí, habían estado en Cádiz en el día de la Revolución, pero bueno, es un gobierno. Cuando los andaluces lo que pretendían era crear una confluencia de juntas españolas, crear un Estado federal a partir de abajo arriba de todas las juntas. Os podéis imaginar la frustración tan tremenda. Tanto más esa frustración cuando desde Madrid se dice, bueno, juntas ya ninguna. Vamos a sustituir a los presidentes de la Junta por alcaldes, aunque sean las mismas personas, por alcaldes. Y esos alcaldes van a estar sometidos a un gobernador civil. Se acabó la autonomía, se acabó la Junta. Y empieza ya la frustración, se convierte ya en animadversión, se convierte ya en cabreo. Y se convierte mucho más en cabreo cuando empiezan los primeros roces entre las juntas o los nuevos alcaldes que proceden de las juntas y los militares. Empiezan una serie de provocaciones militares. ¿Por qué provocaciones? Porque no van a tolerar que las milicias nacionales, que son la reserva, que no son militares, que son paisanos, que son reservistas, que van a tomar las armas X días, según deberíamos después la Constitución federalista, que van a tomar y que van a cuidar del orden público, sin tener que recurrir ni a la Guardia Civil ni a los militares. Por tanto, ahí hay una dualidad, que es muy española. El ejército por un lado y las milicias nacionales por otro. Tan española como el de 1812. De 1812 el ejército español tiene dos cabezas, los militares profesionales y la reserva ciudadana. Yo creo que la Segunda República, uno de sus fallos, aunque lo hizo después, pero ya era demasiado tarde, fue no haber hecho lo que sí debió haber hecho. Coger la tradición española y crear un ejército con una fuerza armada con dos cabezas. Y las fuerzas milicianas democráticas hubieran podido contrarrestar a los golpistas que ya estaban generando su propia involución 5 años después. Bueno, también o 2 años después con lo de Sanjurjo y medio de la Segunda República, no confundamos. Y digamos que en 1868
el ejército no podía tolerar competencia porque eran recursos del Estado, eran recursos para generales, recursos para militares, y no era factible que el Estado gastara una parte para el ejército profesional y diera otra parte para las milicias. Por tanto, hay una serie de provocaciones, cuerpos de ejército que se vienen por Andalucía a echar alcaldes, a hacer bandos de guerra, etc. Y surge lo que estaba previsto que surgiera, un enfrentamiento entre el ejército y la ciudadanía. Primero en el puerto de Santa María, después durante 8 días, no quiero entrar en películas de batalla, o entraremos si os interesa después, en Cádiz durante 8 días. Ahí es donde realmente Salvochea se hace un héroe, porque se hace responsable de del enfrentamiento cívico contra el ejército durante 8 días. Aquello fracasa, los muertos cuando se cuentan, unos dicen por centenares o por millares, depende un poco de los historiadores. Y no conforme con eso, el mismo general que derrota a Cádiz, a la Junta Gaditana, hace un auténtico masacre, una auténtica masacre en Málaga. Ahí ya también son centenares y miles, me voy a contar la historia. Es el mismo enfrentamiento. Y después, ya en el año 69, en marzo, con la protesta de los jerezanos contra las quintas que se vuelven, es decir, que hay una guerra de independencia en Cuba, contra la leva de quintos en Jerez, pues ocurre 3/4 partes de lo mismo. La ciudadanía se enfrenta a los militares que están acompañados por unos señores con barretinas. O sea, es el batallón de Reus, montado por el general Prim, el que llega a Jerez y hace una masacre espantosa. ¿Y quiénes son esta gente? Son gente que van a ir a Cuba a defender la esclavitud en favor de la burguesía esclavista cubana. Nos caen bien los catalanes, pero también hay que contarles de vez en cuando su historia. Hay que contarles también su historia para que no se sientan demasiado víctimas, porque muchas veces han sido victimarios. Contra aquella tropelía, el federalismo español se revela, y se revela en octubre del 69. Hay una rebelión federal en toda España, y los andaluces de todas las provincias se levantan, unos más sitios, otros más, otros menos, se levantan, ocupan a la manera andaluza, ocupan el territorio andaluz. Van pueblo por pueblo, declarando la República Federal en este pueblo, se van al siguiente y proclaman la República Federal en ese pueblo, y así sucesivamente. Finalmente son vencidos, porque el ejército los persigue y son vencidos. ¿Por qué son vencidos? Bueno, quizá por falta no por falta de apoyo, uno que puede decir porque el recuerdo de la represión anterior ha sido tan brutal, la represión que os he contado antes, que cuesta trabajo, ¿no? También tácticamente a lo mejor no era procedente ir por un pueblo, declarar la República Federal y decirle a los más levanticos, a los más rebeldes, a los más concienciados: vente con nosotros a formar parte de la partida, que vamos a ir al pueblo siguiente, guarneciendo por tanto puertos. Son cosas menores. La idea era, por tanto, el intento era atraer como todos los anteriores movimientos en Andalucía, atraer a las fuerzas, a la Guardia Civil, a los carabineros, a los militares, a Andalucía, en Cataluña, en Valencia, donde también lo hubo, para que en Madrid, sin tropas, porque se han ido a sofocar esas rebeliones, Madrid se levantara y declarara la República Federal. Bueno, la primera parte se cumplió, la segunda no, Madrid no hizo nada. Madrid luego no hizo nada. De tal manera que después de aquella represión, pues el republicanismo federal cae, se enfrentan entre sí, se dividen los federales entre benévolos o pactistas o más condescendientes y otros más radicales o intransigentes. A que no os imagináis que eran los más intransigentes, los andaluces, claro. En las Cortes del 69, ahí tenemos una bancada, están los republicanos federales todos, pero hay algunos que son realmente combativos.
Y llegamos a la Primera República, ¿no? ¿Era algo inesperado después de lo que os he contado? ¿Surgió así? ¿Surgió así? Evidentemente no. Hay un caldo de cultivo importantísimo y mucho más en Andalucía. Cuando Pi Margall se hace cargo de la presidencia, los federales andaluces se frotan las manos. Es nuestro momento. Declaremos el cantón andaluz. Declaremos el cantón andaluz. Pi Margall se echó a la cabeza. Había sido ministro de la Gobernación y ahora es presidente. Espera un momento, que haya una constitución, hombre, que la constitución pues hará un estado federal y después cada estado organizará su interior a la manera que quiera, etcétera, etcétera. Pero los andaluces dicen, bueno, pues vale, muy bien. Y hay una rebelión en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en tantos sitios. Los cantones que se han declarado, ¿no?, retoman, tienen el éxito de haber expulsado los ejércitos de cada una de esas ciudades. Pi Margall ha intervenido para que el ejército no intervenga, pero para la redundancia, ha hecho que el ejército no intervenga. Pero, bueno, los federales andaluces, bueno, muy bien, nos creemos tu palabra, Pi Margall. Hagamos una constitución federal y después cada estado federal organizará dentro sus cantones o su municipio a su manera. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Pi Margall se quita de en medio el 18, bueno, dimite el 18 de julio. Vaya fecha, ¿verdad? 18 de julio del 73, no del 36. Dimite y deja, pues, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer lo que ya empezamos a hacer, que nos pudimos hacerlo en junio, lo haremos en septiembre, en julio. Y en julio ya no es lo mismo. Está gobernando Salmerón, después Castelar, y mandan al ejército a acabar con la República Federal Andaluza, con los cantones andaluces. De nuevo la guerra, de nuevo las masacres, de nuevo la derrota. Algo queda en Cartagena, pero si hay algo de andaluz, los últimos federalistas andaluces están en Despeñaperro y los pobres medio vencidos hacen una proclama que termina de la siguiente manera. Viva la soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía. Fue el canto del cisne, ¿no? Y murieron. Y de aquella derrota, aquellos polvos, estos lodos. Estos lodos. Después habrá restauración, una segunda república que pudo hacer más de lo que hizo, aunque ya donde el Frente Popular lo intentó. En la parte andaluza que estuvo republicana en la guerra civil, se hicieron muchas cosas, pero de aquellos polvos, estos lodos, de tal manera que se olvidó la república aquella y se olvidó Andalucía. Y desde entonces aparte se puede decir que bueno, otros lugares salvaron la papeleta, ¿no? Se dice así. Digamos que salvaron la cara. Después de la Primera República, los catalanes se hicieron nacionalistas, sobre todo después de que se pierde Cuba. Pi Margall, que ya tenía un protonacionalismo, Vicente Almiral, y después algunos más, y sobre todo después de que se pierde Cuba, cortándose, se pierde el mercado reservado catalán de Cuba, pues surge el nacionalismo tal como hoy lo conocemos, y en el País Vasco 3/4 partes de lo mismo. Sin embargo, en Andalucía el republicanismo se muere y se murió, digamos, la esencia de lo que era la Andalucía federal. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no olvidemos que ese mundo progresista de clases medias, jornaleras y tal, también se enfrentaba con la clase oligárquica andaluza que se va generando durante las desamortizaciones, que es la del terrateniente, la del señorito, la que nos ha dominado durante los últimos tiempos, ¿no? Y este señorito de andalucismo obviamente no quiere ni oír ni hablar. Aquí ellos no tienen un doble patriotismo económico, son patriotas españoles y intentando, como lo están intentando ahora, usurpar todo lo usurpable de lo que existe en Andalucía.
En fin, Andalucía se convirtió, por tanto, en una colonia interior. Ya voy terminando, una colonia interior. España se rompe, España se rompe. España ya está rota. Lleva muchos siglos rota, por la mitad, el norte y el sur, los ricos y los pobres. Y estamos aquí todavía hablando sobre si amnistía, sobre no sé qué y no sé cuánto. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de eso? Pues la conclusión de lo que hay que hacer es descolonizar. Si esto es una colonia interior, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es descolonizar. Quitar a las élites, ¿no? Privar a las élites políticas y económicas andaluzas y las que han venido de fuera, otros colonos que han venido de fuera, pues quitarles su poder. Y eso es la mayoría social que esperamos unir. Y yo terminaría recordando volviendo muy para atrás, y así termino volviendo a un federalista de la época, ¿no? Uno de tantos, podría decir decenas, uno de tantos, que no es Charles Leclerc, que ese quizás sea de los menos importantes. Uno que se llama Roque Barcia. Roque Barcia es un sevillano, o un onubense sevillano, muy religioso el hombre, bueno, nadie quiere, muy religioso, profundamente anticlerical, porque coleccionaba en su casa las municiones y ¿cómo se llama eso que hacen los cardenales? Las excomuniones. Las coleccionaba, las excomuniones, porque era profundamente anticlerical. Pero no lo voy a salvar por eso, también, sino por dos cosas que el hombre tenía en cabeza. En los años 1860 y tantos, cuando quizás Pi Margall todavía no había hablado de federalismo. Y este sí. Decía que para solucionar Andalucía habría que quitar el estanco, había que desestancar Andalucía. Decía o estanco o democracia. ¿Y qué entendía por estanco? La apropiación del capital en todas sus modalidades por una minoría. Igual que un estanco es un monopolio del Estado, nadie puede competir, pues el estanco era distribuir el capital. Y la segunda cosa que decía era soberanía andaluza sobre los recursos de Andalucía. Lo decía a su manera. ¿Por qué sigue a los catalanes que sean industriales si quieren? A los asturianos que sean mineros, que sean ganaderos, a los otros que sean acereros? Dejemos a los andaluces gobernar su propia trayectoria económica en esta dinámica de su conexión con el mundo. Antes dijimos de libre cambio, de la conexión mercantil e industrial, cultural, con fuera. No queremos ser digamos, una comunidad mesetaria con valores nacional católico militaristas, queremos ser otra cosa. Ese es, digamos, el mensaje que decía Roque Barcia hace 160 años, sí, 160 años, y bueno, también nos sirve a nosotros también para aprender, para seguir un poco su trayectoria. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con esto de desentascar sería, por lo del estanco del Estado, me ha parecido fantástica esta idea, cómo desentascar el Estado, pues abrimos un poco el debate. Sí. ¿Yo? ¿Tu nombre, perdona? Molanos. Muy interesante todo. Subyace la cuestión económica en todo el relato que ha dicho. Está presente y es importante porque lo condiciona todo eso. Está muy bien. Y lo felicito porque me ha gustado mucho. También otra cosa que he hecho de menos que estas charlas, los que estamos toda la vida en el movimiento obrero no hemos tenido oportunidad de escucharlas. Eso es muy triste. Y eso había que incorporar a todos los movimientos sociales a este tipo de charlas para que se ilustren y sepan de verdad lo que se cuece. Yo tengo una observación que es contradictoria, y es que, por ejemplo, con la desamortización que está habiendo ahora mismo, con la sanidad, con la enseñanza, con las pensiones, estamos como en un compartimento estanco en las distintas autonomías, en los distintos territorios autonómicos, y entonces
nos va malamente porque en cada sitio están haciendo lo que les da la gana y siempre en contra de los más desposeídos, de las clases más subalternas, ¿no? Entonces, eso de menos un sesgo centralista, en el sentido de que la ley de la sanidad pública se aprueba en las Cortes de España, ¿no? Pues ahí también teníamos que estar, no solamente aquí, porque si al final Moreno Bonilla hace lo que le da la gana con la sanidad y sin embargo hay una ley centralista que condiciona todo lo demás, pues vamos a ver, necesitamos andar con los dos pies, en fin, lo particular y lo general hay que unirlo porque tienen una relación evidente y directa. Así que esa reflexión me fastidia mucho porque muchas veces me anula mi territorialidad, mi esencia andaluza, mi condición de aquí, ¿no? Digo, me limita, cierto, tenía que tener una salidita. Nada. No sé si... Me da igual. Sí. Yo creo que el contexto Vamos a ver. luego está Valencia y alguien más. He dicho antes que el 78% del Partido Federal Andaluz eran clases modestas, modestos campesinos, jornaleros, artesanos, artesanos que veían un poco como su trabajo pues, se evaluaba por la llegada de mercancías que procedían de fuera. Y huelgas obreras durante el sexenio democrático o revolucionario hubo montones, ¿no? Estoy recordando una de los malagueños contra Larios, en el año 69, que no voy a detallar, pero sí me interesa decir que la propuesta siendo coherente con lo que era el republicanismo federal, en la idea del reparto, era en su idea del cooperativismo. El cooperativismo. Todavía en aquella época, pues hoy el cooperativismo tiene sus dificultades, aunque es factible, pero en aquella época donde, digamos, la empresa, el capital, hacía falta relativamente poco para montar una empresa, la oferta, digamos, la oferta ideológica, política del republicanismo era crear cooperativas. Y de hecho crearon muchísimas, ¿no? Yo hice un trabajo sobre cooperativismo andaluz en la historia y recuerdo una, por ejemplo, una que en el barrio de San Bernardo, no sé si era de textiles o de qué era, había muchas, albañiles, no sé cuánto, muchas de todo tipo. Y su objetivo era reunir capital para hacer frente al capital de los grandes. No sé, ¿qué? Que digo que había todavía una opción de que reuniendo pequeños capitales, los sueldos, los ingresos, reunir un pequeño capital para combatir el capital de los grandes. Era la idea, no solamente era, digamos, no solamente era intentar distribuir mejor el producto del trabajo, que el empresario ganara menos y que las pluralidades fueran menores, que los trabajadores ganaran un poco más, sino también quitarles el capital. Era una dimensión que me parece que sigue estando ahí importante, ¿eh? Y me parece muy interesante lo que acaba de decir sobre el tema. Andalucía propuso una manera de organizar el Estado que fracasó, y la prueba que fracasó es eso. Pascual Carrión, hace el año 19, era un economista valenciano que vino aquí a ver poco, a ser amigo de Blas Infante, vino aquí a proponer alternativa a la agricultura, y dijo una cosa que es interesante, en una época en que el general Albarrera, durante el trienio bolchevique, vino a invadir Andalucía para sofocar las luchas obreras campesinas. Y dijo una cosa: Andalucía merece ser reconquistada. No ser reconquistada por los antiguos, ser reconquistada por el Estado, por un Estado democrático, cívico, porque ha quedado en manos desde la Reconquista, antes hemos hablado desde la Reconquista, estamos en manos de señores jurisdiccionales, de señoritos, hoy sería de multinacionales, de fondos buitres. Y por tanto, la alternativa que podría proponerse al Estado, si el Estado lógicamente está en manos de la izquierda, es un encuentro bilateral, el mismo que reclama Cataluña. Es tanto el daño que España ha hecho a Andalucía
que necesitamos un encuentro bilateral con ese Estado para resarcir, no con los 400 millones de la deuda histórica, que es una pamema, una ayuda del Estado para acabar con las clases, las élites, por mucha bandera que se coloquen, las élites que siguen chupando la sangre a la gente. Por tanto, esa idea que ese nuevo centralismo, ese acuerdo bilateral, que parece un poco contradictorio con el federalismo, digamos que si realmente unimos fuerza, llegaría el momento de decirle, somos el 20%, ya basta de que España se rompa por la mitad. Vamos a hacer algo entre el Estado y Andalucía para acabar con la gente, eso es pura teoría de la dependencia económica, ¿no? Con la gente que están viviendo por encima de la inmensa mayoría del pueblo andaluz. Es una opción, ¿verdad? No, es mi opinión. Juan Valencia. Sí, yo quería que comentara tres cosas, Carlos. Una, has comentado que Pi se quita de en medio, dimite, a partir de que dimite Pi con Salmerón y no digamos ya con Castelar, la reacción y sofocar todo movimiento popular van a acabar con la República. La primera pregunta, ¿por qué crees que dimite Pi? En segundo lugar, quería que comentara cómo ese federalismo desde abajo andaluz es tan fuerte que a pesar de la derrota, del fin de la República y que el republicanismo queda dividido y tocado, sin embargo, es capaz de reunirse en Antequera y dar lugar a un proyecto de constituciones federales que superan lo que en ese momento está concibiendo Pi para toda España, con esa triple constitución del municipio, el cantón y la federación andaluza, ¿no? Y la tercera cosa que me gustaría que comentara es que si te parece que la derrota, el fracaso de la Primera República, no fracasó, la fracasaron, como la segunda, por la fuerza. Pero ese sofocar, ese aniquilar la Primera República, sí trajo bastante cola, porque hoy aquí nos gobierna, o hay un poder de facto, una derecha cerril, que lo que esconde por debajo es un capital absolutamente cavernícola, que solo ha sabido dominar al pueblo por la fuerza, etcétera. Quizá no pudo venir eso de la eliminación de la Primera República, cuando ahí se conforma ese bloque, esa oligarquía reaccionaria con los terratenientes dominando el cotarro, y a partir de ahí es que no van a dejar en vía libre a la expresión de las aspiraciones populares. Siento defraudarte. Las causas de la división de Pi, pues eso habría que... yo creo que se estaba el hombre frustrado porque quizás no avanzara su proyecto tal como pensaba, porque el republicanismo estaba muy dividido, no era el mismo republicanismo federal, el de Castelar, por ejemplo, que era un republicanismo descentralizador, pero no soberanista ni federalista, pues. Y yo creo que, pero no se sentiría con fuerza. Yo creo que son más bien las querellas internas de la experiencia que había tenido con Andalucía, las presiones militares, no sabía esto. Por tanto, yo soy historiador de económica, un historiador de la política sería más preciso que yo, ¿no? Las otras, lo de Antequera 1883, eso no es federalismo andaluz. Como decía mi entrañable amigo, colega ya fallecido Antonio Miguel Bernal, era un corte y pegado catalán. Era el PI federal, el PI margalismo que quedaba, porque los aquí o fueron internados o fueron perseguidos o huidos o apresados. De aquel primer federalismo andaluz ya quedó realmente poco. Y aquel otro que es del 83, me temo que no tenga mucho que ver con lo anterior. Y si coge eso que decía él, ¿verdad? Si coge aquel documento
el estatuto de 1883 es el mismo que el catalán y por tanto tiene ese sesgo proto-nacionalista, ¿no? En Cataluña y liberales, lo que nos interesa a nosotros somos los más inteligentes, somos los más cultos y por tanto ahí hay una especie de dominio hegemónico colonialista interior que después será asumido por los nacionalistas catalanes como por ejemplo Cambó o como otra gente, ¿no? Cuyo nombre ahora no recuerdo. Por tanto, yo no diría que era una continuación, yo no lo diría eso. Y lo otro está claro, está claro. Lo que pierde con el republicanismo es esa alianza entre la burguesía progresista, mercantil, librecampista, dinámica, inteligente de las costas andaluzas y, digamos, y su alianza con las clases trabajadoras, jornaleras y campesinas andaluzas. Cuando es la Restauración eso se liquida, pues se forma lo que, bueno, Tuñón de Lara habla del bloque, ¿no? El bloque de oligárquico de los terratenientes, la Iglesia, los catalanes, los acereros vascos y los financieros madrileños, el bloque dominante. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Que se instaura un tipo de economía, el nacionalismo económico, que va a durar un siglo o más de un siglo hasta la Unión Europea, en que los mercados se abren, que favorecen a unas regiones en detrimento de otras, en detrimento de Andalucía, que de ser la más rica, o relativamente la más rica, se convierte hoy en la más pobre. Lo que ocurre es que ese capitalismo que tú llamas cavernícola, que es raquítico, se hace cada vez más oligárquico, porque es cada vez da menos y por tanto la fuerza política que tienen y que tienen esa oligarquía, que tiene hoy la CEA, que tiene hoy Asaja, que tienen hoy los que están conectados directamente con la Junta de Andalucía, hace que ese dominio político hace que el reparto de la riqueza del Producto Social andaluz se construye y quede menos mano, ¿no? Antes me refería a Jerez, 800 bodegas. ¿Cuántas bodegas hay en Jerez ahora? 4 o 5. Hay un dicho paradigmático que dice un Domeca después de la filoxera, ¿no? No, la filoxera nos ha venido bien, ¿no? Nos ha venido bien porque con la plaga todas esas 800 que había se han ido y nos hemos quedado 5 o 6 y ahora el vino lo controlamos nosotros, ponemos el precio, etcétera, etcétera. Y ese es el paradigma del capitalismo andaluz, ¿no? Digamos, aquella opción de hacer un capitalismo mucho más inclusivo, por eso que tú estás diciendo, y después de la Restauración, ese nacionalismo económico español que duró un siglo, pues ha sido cada vez más extractivo. Por tanto, la idea del reparto, la idea de la distribución, no de la riqueza, del capital, pues sigue siendo básica para cambiar las cosas. No sé si hay algo más. De todas formas, me parece que las 9, ¿no? Menos 4 Que ya es la hora. Pues damos por finalizada esta mesa y aprobada.